que desde el miércoles de la semana pasada el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, dio inicio al registro de créditos sujetos al subsidio del Programa de Vivienda Social 2019 en su modalidad de cofinanciamiento. En un comunicado, el Infonavit expuso que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, por medio de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, dispersará 400 millones de pesos en subsidios de este programa. Y también, mira, ahora saludamos a la doctora Gloria Arellano Bernal. Ella es socia del despacho Sánchez Arellano Abogados, especialista en seguridad social, y nos visita aquí el estudio para explicarnos y hablarnos un poco de este anuncio que se hacía del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores sobre la devolución automática del Fondo de Ahorro para los Trabajadores que cotizaron entre 1972 a 1992 y que pues nunca lo reclamaron. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Carla, un placer estar contigo y con todo su auditorio. Pues sí, es una noticia muy linda y sin embargo hay que aclararla. Hay puntos importantes aquí. En materia de Infonavit hay varias subcuentas. Entonces tenemos el dinero del 72 al 92. Okay. El dinero, los recursos que están en la Afore del 92 al 30 de junio de 1997 y el Infonavit del 1 de julio del 97 en adelante. Okay. Bueno, entonces los recursos que se van a devolver es exactamente el del 72 al 92. Okay. ¿Para quiénes? Bueno, el artículo 141, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo dice que estos recursos se devolverán a las personas que tengan más de 50 años de edad y que no que no estén trabajando, que hayan dejado de laborar. Ese es el primer supuesto. Okay. El segundo supuesto es las personas que se hayan pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez en el IMSS, okay. ¿sí? También en el esquema de invalidez y vida y también en el esquema de riesgos de trabajo cuando tengan más del 50% de incapacidad, okay. Y en el esquema de invalidez cuando sea una invalidez definitiva. Okay. A estas personas se les va a devolver sus recursos del 72 al 92 más un 100% más. Hasta aquí todo va muy bonito, ¿no? Bastante, bastante. Bueno, ahora quiero contarles, porque ustedes pues son muy jóvenes, entonces no lo recuerdan, pero la inflación desde ese momento hasta ahora es del 1000%. De forma y manera tal que el monto más alto que van a recibir es 850 pesos y ya. O sea que... No, bueno, ahí sí ya se le quitó el encanto. Ya se le acabó el encanto. Bueno, pues sí, claro, de 850 es un grupo importante, ¿no? O sea, no podemos dejar de validar el hecho de que el Infonavit esté teniendo esos recursos en su bolsa, pues, diga, bueno, pues son de los colaboradores, claro, son de los trabajadores, hay que devolvérselos. Pero no cuidar mucho de pensar que no, pues es que, por ejemplo, pues mi mamá o mi tía o lo que sea, estuvieron y ganaron grandes cantidades. Claro que eran grandes cantidades, eran millones de pesos, claro, pero se le fueron quitando los 3 ceros y hoy por hoy van a recibir máximo los que reciban una cantidad así muy maravillosa y no todos van a recibir 850, Hay gente que va a recibir menos, por supuesto. Claro. Lo máximo en promedio va a ser 850 pesos automático y bueno, finalmente pues son sus recursos. Claro. ¿No? ¿Cuál será el procedimiento que se debe seguir para aquellos que quieren solicitar esta devolución? Bueno, de principio la devolución va a ser automática, es decir, el Infonavit ya tiene detectados quiénes son y lo van a recibir. Si usted está en alguno de estos supuestos y no ha recibido más o menos en un mes máximo sus 850 pesos o menos, entonces a favor de hablar directamente al Infonavit, al Infonatel, se da una cuenta bancaria donde te hacen el depósito y les van a hacer su depósito. Claro. Recordando, ahora, un punto muy importante aquí, hay que haber cotizado del 72 al 92. O sea, es importante que en ese periodo haya habido cotización. Número 2,
que no haya habido crédito habitacional. Porque si tú utilizaste esos recursos en su momento para un crédito, entonces, ya no hay recursos, claro. ¿Y si no los utilizamos? Y si no los utilizas, tú no ya habías nacido. Bueno, si no los utilizamos esos recursos. Así es, por ejemplo, tu mamá o tu tía o alguien, si no utilizó los recursos y está en el supuesto, automáticamente le va a llegar ese dinero. Y si no, repito, hablar a Infonatel, dar un número de cuenta bancaria, dar el número de seguro social, ellos van a hacer la búsqueda y vas a recuperar. Y es siempre y cuando a los que hayan cotizado para el IMSS, para ISSSTE, que es otra cosa, exacto, ya es, sí, es claro, completamente distinto. Por supuesto que sí. Una pregunta muy importante, sí, porque se presta esto un poco a decir, bueno, pues Fobiste, yo también coticé. No. Exclusivamente son trabajadores que hayan cotizado en el apartado A, es decir, cotizado al IMSS y al Infonavit. Nada más, de Fobiste no se está devolviendo absolutamente nada. Y decía, ya tienen como localizadas a las personas. Sí, están Pero ¿qué pasa si yo del 77 al 90 y tantos coticé para el IMSS y ahorita estoy jubilado, pero vía ISSSTE? Porque cambié de trabajo. No, bueno, ¿también es tú lo mismo? tienes, claro, o ahí sí. tengo que yo marcar. No, automático, porque tú estás en el sistema del Infonavit. Ajá. El Infonavit, a diferencia del IMSS, que inicia su proceso de sistematización en el 82, en el Infonavit hay tú puedes pedir el estado de cuenta de los patrones que han cotizado por ti desde el 72. Entonces, y esos recursos que tienes del 72 al 92, entonces en la pregunta que me dices, oye, pues es que yo coticé del 77 al 92 y ya después me fui al ISSSTE o no trabajé o qué sé yo, estás en ese supuesto justo. ¿Por qué? Porque si tiene más de 50 años y no está laborando, es decir, no está cotizando para IMSS, le darán los recursos o está pensionado. Nada más. O sea, estos puntos son muy importantes, ¿eh? No es para todos. Es el que no esté cotizando ahorita y que tenga más de 50 años y que haya cotizado en ese periodo, o el que se haya pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez, incapacidad permanente parcial de más del 50% o invalidez definitiva. Doctor, ¿y por qué devuelve el Infonavit estos recursos después de tanto tiempo? Pues, a ver, Carla, ¿cómo te explico? Bueno, pues mira, lo que pasa es que, pues esto debió, así es. O sea, la verdad es que miren, si estos recursos se los hubieran devuelto a los trabajadores en su momento, cumpliendo con estas especificaciones, lo que hubiera sucedido es que ellos lo metes al banco y hoy por hoy no serían 850, ya sería una cantidad importante. Considerable. Claro, muy considerable, nada más con haberlos metido. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el saldo del 1 de julio del 97, ese no lo devolvían. Los que nos dedicamos a esto teníamos que interponer amparos y juicios para que les devolvieran este dinero, porque el Infonavit lo que decía es que, ¿sabes qué? Ese dinero le pertenece a las pensiones. Y sí, pero a las pensiones de su generación, es decir, a las pensiones de las personas que han cotizado a partir del 1 de julio del 97, no a esos supuestos. Entonces, en diciembre del 2012 se modifica la ley del Infonavit, y al modificarse la ley del Infonavit, esos recursos pasaron automáticamente a los trabajadores, todo lo del 1 de julio del 97 en adelante. Pero el Infonavit empezó a dispersar 1 y 2 y 3 veces a las mismas personas. Entonces bloquearon el sistema y dijeron, si alguien saca una sola vez recursos del Infonavit, ya no le damos más. Entonces, ese proceso que se estuvo depurando durante todo este tiempo, hoy hace que pues están esos recursos y se los devuelven porque legalmente les corresponde y porque
en el esquema de sistema ya permite esa devolución porque es automática, porque estuvieron devolviendo 3 y 4 veces esos recursos. Y sí, la verdad es que esa pregunta es una pregunta muy delicada, porque si se hubiera realizado esa dispersión en su momento. Claro. Y la gente hubiera dicho, con este dinerito lo meto al banco, ya no porque vamos a... es lo justo, ¿no? Si ya lo trabajaste. Y lo legal. Y pues te toca, ¿no? Es lo que esperaríamos. ¿Y qué va a pasar en el caso de la gente que tiene derecho a esta devolución, pero ya falleció? Ah, perfecta pregunta. Fíjate que ellos, si tuvieran viudas o viudos, a ellos se les va a devolver ese dinero. ¿Por qué? Porque las viudas están recibiendo su pensión de viudez y los viudos con dependencia económica o no actualmente están recibiendo la pensión. Entonces la dispersión será para ellos. O en el caso de beneficiarios, en este caso legales, me estoy refiriendo a hijos menores de 16, mayores de 16 y menores de 25 que estudien en planteles educativos nacionales o hijos discapacitados, ellos tendrán derecho a estas cantidades. Donde se va a complicar es en el supuesto que ya no haya estos beneficiarios legales. Claro. Probablemente la opción viable para esto sería un juicio, pero no estoy recomendando un juicio por 850 pesos, no, sean juiciosos. Sí, lo que cobra el abogado. no, pero realmente el escenario que queda sin una disposición legal clara es los que ya no son beneficiarios legales y sin embargo están ahí esos recursos, ¿no? Me estoy refiriendo a hijos, no sé, de 30 a 35 años que dicen, oye, pues mi mamá o mi papá nunca utilizaron estos recursos, ¿cómo hacemos para hacer esta devolución? Seguramente, como no hay un vínculo directo con IMSS que permita hacer el depósito, habrá que demandarlo. Por supuesto, no lo estoy recomendando de ninguna manera. Claro. Bueno, pues entonces hay que recordar, esto es para las personas que tengan más de 50 años de edad. Cesantes, que no estén trabajando. O para los pensionados por cesantía, por vejez, por riesgos de trabajo más del 50% y de invalidez definitiva tienen derecho a estos recursos por disposición de la Ley del Seguro Social y por disposición de la Ley del Infonavit directamente. Claro, y hay que recordar algo bien importante que ya nos mencionaba, doctora, que no es para todos y que no van a ser los 850 pesos igual, ¿no? En general. En general, que puede... Sí, habrá quien reciba menos. Menos. Ya si alguien recibe más, pues que nos invite. Doctora Gloria Arellano Bernal, socia del despacho Sánchez Arellano, muchísimas gracias por estar esta mañana y por aclarar este punto tan importante, porque también luego las redes sociales que son que difunden a veces este tipo de noticias, pues ya la gente ya se ve así con sus costales de dinero, ¿no? De este regreso, y dice uno, pues no van a regresar, pero es una parte pequeñitita, ¿no? O sea, que no era tan pequeña, ¿eh? Eso sí quiero hacer la aclaración, porque sí, la gente que nos esté viendo va a decir, no, pero espérate, yo tenía millones de pesos o yo tenía cantidades importantes porque en esa época pues yo era un alto funcionario, tenía buen salario, sin lugar a dudas eran cantidades importantes, pero la inflación de esa fecha hasta ahora del 1000% y le quitaron los 3 ceros, bueno, eso es lo que queda. Pues sí, y es que la parte que comentaba Carla de redes sociales es que todo el mundo empieza a hacer sus cálculos de, bueno, según yo tengo como 100,000, tengo como 200, claro. Y entonces es porque como eso tenían. Entonces es como de, es lo que voy a recibir porque lo están regresando, ¿no? Claro. Y ahorita 850 pesos, disculpen. Ahorita 850 pesos al que mejor le vaya, pues sí, es como de, no, pues, sí, pero sí eran cantidades importantes, claro. Iba a ser bueno un asunto. Y, repito, si no había crédito habitacional, claro, porque si aparte lo usaron, muchachos, si no ya lo usaste, pues ya no hay nada. Ya no hay nada. De todo no se perdió mucho, pero ya no hay nada, ¿no? Entonces, doctora Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Carla. De verdad, muchísimas gracias por aclararnos estos puntos tan importantes. Y pues bueno, ya veremos cuántas personas se benefician, ¿no? de esta medida. Y no, pues, de todos modos, es lindo, ¿no? Claro, pues sí. Porque se quedan siempre con la idea de que, ¿qué pasó con esos recursos? O sea, como porque es gente que en ese periodo ganaba mucho. Estamos hablando de millones de pesos. Claro. Entonces, pues bueno.
850 pesos si bien les da. Muchas gracias. Vamos.